Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase del 8 de diciembre de 2022. Su clase de botánica del paralelo C2. Nosotros nos quedamos la última ocasión en lo que eran los frutos. Y veíamos los diferentes tipos de frutos y la clasificación de sus categorías principales. También habíamos visto que los frutos pueden clasificarse en simples, agregados, múltiples y accesorios. Pero que esto también dependía de los pistilos de la flor de la planta. Entonces, como eso dependía de los pistilos de la flor de la planta, se daban unos ejemplos. Una flor de un guisante tiene un pistilo. Muchos pistilos, como la flor de frambuesa, va a implicar un fruto agregado, como se puede apreciar en la figura, ¿no? En cambio, los de la inflorescencia, como es el caso de la piña, entonces cada segmento de la piña se desarrolla a partir del pistilo de la flor. Y ahí se genera un fruto múltiple. Y finalmente tenemos el pistilo envuelto en receptáculos. Entonces ahí tenemos un fruto accesorio, como es el caso de la manzana. Esto habíamos visto en la clase anterior. Entonces ahora vamos a entrar a la generalidad de los sistemas de tejido. Habíamos hablado de la estructura durante las clases anteriores. Ahora vamos a hablar acerca de los sistemas de los órganos. Entonces, están los sistemas de los órganos, tanto del vástago y tanto de la parte radicular. Entonces, hay tres tipos de tejido. El tejido dermal, el tejido vascular y el tejido basal. Esos tres tipos de tejido tiene una planta. Eso que ustedes están viendo ahí es un corte transversal. Si tuviésemos imaginariamente un microscopio y cortásemos la hoja transversalmente, veríamos en el lente de aumento de dicho microscopio algo como lo que están viendo ustedes en la parte superior derecha. En donde ahí tenemos el tejido dermal, el tejido vascular y el tejido basal. Si cortase usted el tallo, pues vería algo en el microscopio, algo parecido como a esa bolita redonda, con un poco como de pepitas. No son pepitas, por cierto. Son tejidos. Lo mismo sucede si se corta la raíz. Entonces, ahí usted puede distinguir que la parte externa que recubre la planta, a eso se le llama el tejido dermal. Es igualito como nosotros, ¿no? La piel. Por eso se le llama tejido dermal. Se llama tejido vascular a justamente esta parte de los conductos. Y el tejido fundamental que rodea el tejido vascular. El tejido fundamental es esa parte amarilla que ustedes pueden apreciar en los cortes o en las secciones de la planta. Y el tejido vascular es el de color lila.
Entonces, ¿cuáles son las funciones de los tejidos dermales? Igual que en nuestra piel. Incluyen protección, incluyen soporte, secreción, regulación, intercambio de gases. Esos son los tejidos dermales. Hay plantas que tienen características que son no leñosas. Entonces el sistema dermal está constituido por la epidermis. Y la cutícula, por otro lado, no es otra cosa sino la capa cerosa de la dermis. Y por supuesto ayuda a que la planta no pierda agua, ¿no? Por otro lado, los tejidos vasculares transportan materiales y lo transportan desde la raíz hasta los tallos. Regresé a esta lámina porque me interesa que usted identifique el tejido vascular. Es la parte de color lila o morado. Pues a través de esos conductos es donde la planta, a través de su savia, transporta los materiales, los minerales, los nutrientes, desde la raíz hasta las hojas, ¿no? Entonces el tejido vascular está a lo largo de todo el tallo, como ustedes pueden ver, y llega hasta las hojas. Y existe una bifurcación del tejido vascular en las hojas, ¿no? Porque finalmente el concepto del tejido vascular es el transporte. Y a su vez tiene dos partes, ¿no? El xilema y el floema. Entonces hay dos tipos de canales vasculares. Uno que lleva agua y minerales y otro que lleva el producto de la fotosíntesis. Desde donde se produce hasta donde se necesita o se almacena. Ese es el floema. El xilema lleva el agua y los minerales y el floema lleva en cambio el producto de la fotosíntesis. Por otra parte, los tejidos fundamentales o basales, ellos incluyen tejidos que no son ni dermales ni tampoco vasculares. Además, las células especializadas suelen estar en estos tejidos basales para cumplir funciones como almacenamiento, secreción, fotosíntesis y soporte de la planta. Ahí tenemos nosotros la vista de la organización de los tejidos en el tallo de una planta monocotiledón. Y ustedes noten que el tejido fundamental es toda la parte lila clara. Y de manera dispersa esas bolitas son las haces vasculares o las venas de la planta. Entonces hay más haces vasculares
cerca de la dermis. Entonces, este es un corte que se ha hecho a un tallo de una planta monocotiledónea. Y pues de ahí el concepto de que el tejido vascular está formado por numerosas haces vasculares y que se encuentran dispersos a través de todo el tejido fundamental. Miren ahora el caso de las eudicotiledóneas. Las eudicotiledóneas, en cambio, tienen el xilema, el floema, y tiene las fibras del floema y tiene haces vasculares. Entonces, ¿en qué se diferencia estas eudicotiledóneas con las monocotiledóneas? Que las eudicotiledóneas, si ustedes notan, forman un anillo. Entonces, este anillo no es otra cosa sino las haces vasculares o las venas. Y están agrupados justamente por regiones, ¿no? De acuerdo al tejido fundamental. A diferencia del monocotiledón, que no hay agrupaciones y que simplemente están dispersos por todo el tejido fundamental. El tejido fundamental es la base, ¿no? Veamos el caso de las hojas. Las hojas, en cambio, tienen una epidermis superior y una inferior. Y además, la epidermis está interrumpida por los estomas, ¿no? Estos estomas son estructuras que permiten el intercambio de los gases para la fotosíntesis. Y cada estoma normalmente incluye 2 células oclusivas que justamente regulan la apertura y el cierre el tema de la respiración o de la fotosíntesis. Entonces las plantas normalmente tienden a desarrollar la fotosíntesis durante el día. Y por la noche lo que hacen es expulsar el dióxido de carbono. Entonces, la función de las células oclusivas es que ellos permiten abrir y cerrar las estomas. Por otro lado, el tejido fundamental de la hoja se llama mesófilo. Y mesófilo tiene 2 raíces, ¿no? La palabra meso, que es que está en la mitad, y la palabra hoja, la palabra filo, ¿no? Entonces, la parte de arriba del mesófilo le llama mesófilo de empalizada. Y ese mesófilo de empalizada es el que le permite capturar la luz del sol. Y la parte inferior se llama mesófilo esponjoso, porque en cambio ahí está justamente el sistema de intercambio de gas. Y finalmente el tejido vascular forma las venas en la hoja. Ya vamos a ver una figurita. Entonces ese es un corte de la hoja. Un corte, una sección de la hoja. Y ustedes ahí pueden darse cuenta que en la parte superior está el dermis, la dermis.
hay una cutícula y ahí aparecen las estomas. Por otro lado, también ustedes pueden ver en esta figura el caso del xilema y el floema. Entonces, a lo largo de las ramas y del tallo hay un tejido vascular que tiene justamente el xilema y el floema. Entonces, por el uno, por el xilema lleva agua y minerales y por el otro lleva los productos de la fotosíntesis. O sea, son dos canales diferentes. Pero que sin embargo tienen que ver muchísimo con la función de las hojas como tal, ¿no? Ustedes pueden ver en esta figura las células oclusivas. Y esas células oclusivas están en la parte inferior de la hojita. Se encuentran justamente en la dermis, ¿no? Porque recuerden que la dermis cubre toda la hoja, tanto en la parte superior como inferior. La diferencia es que las células denominadas estomas están en la parte de arriba, porque ellas lo que hacen es capturar la energía del sol para generar la fotosíntesis. Y en cambio, las células oclusivas están en la parte de abajo, que son las que permiten justamente el intercambio de los gases. Gases como el dióxido de carbono, ¿no? Recuerden que la planta absorbe oxígeno y bota dióxido de carbono en la noche. Y por la mañana es lo contrario, ¿no? En el día ella absorbe el dióxido de carbono y bota oxígeno. Bien, vamos a hacer la foto del curso, por favor. Abran las cámaras. Están en conexión 27 personas: Jorge Luis López, Adrián Macías, Alain Cerdán, Antonio Alvarado, Nicole Delgado, Denis Cárdenas, Emily Figueroa. Félix Guzmán, Ricardo García, Juli Sánchez, Lady Mollón, Leonel Onofre, Leslie Limones, Olga Lindao, Ariana Marcillo, Margarita Pauta, Kelly Mejía, Diana Moscoso, Selena Murillo, Cindy Panta, Panta Jennifer, Samantha Mendoza, Eva Sánchez, Vanessa Sanizaca, Kareli Sinchi y Zaida Big.
Ya, antes que se corte la conexión, por favor, la siguiente semana hagan los arreglos respectivos para que puedan acompañarnos en un programa de presentación de avances de proyectos de investigación. Esto va a ser el viernes 16 de diciembre a las 10 en punto de la mañana. Entonces, por favor, es presencial. Esto se va a desarrollar en el auditorio Manuel J. Real. Llegar minutos antes de las 10 para poder sentarse, ¿no? Y ubicarlos. Y en la entrada habrá una lista, ¿no? Para que ustedes puedan firmar y registrar su asistencia. Obviamente eso yo voy a tomarlo muy en cuenta, ¿no? La asistencia de ustedes. Empieza a las 10, máximo terminará a las 2, máximo. Miss, hay algunos estudiantes que se encuentran en prácticas en ese momento. Bueno, si hay algunos que estén en práctica, se entiende, ¿no? Pero no todos están en práctica. Sí, Miss, pero si quiere yo le puedo otorgar el listado de los que están en práctica. Ah, me puede enviar, sí, a mi correo, quiénes están en práctica. Sí, Miss, yo le puedo mandar. Correcto. O mejor dicho, los que asisten ya saben que tienen que registrar asistencia. Yo voy a tomar eso en cuenta, ¿no? Los que llegan al evento tienen que registrarse en la entrada. Bien, hasta aquí dejamos la grabación. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.